después ya de la implementación del sistema, después de que fenecieron esos 8 años que al principio pues los veíamos como un plazo muy largo, ¿verdad? En 2008 decíamos, ¿por qué 8 años? Que sea menos. Si en Chile que fueron 5 años, pues también aquí. La verdad es que se nos fueron como agua y la verdad es que muchas tareas aún siguen pendientes. Y hoy en el proceso de consolidación, desde las distintas trincheras en los 3 órdenes de gobierno, pues bueno, cada actor estamos haciendo nuestro papel, nuestro trabajo, para poner nuestro pequeño granito de arena en aras de que este sistema se consolide de una manera más expedita, pero más fuerte, más encaminada a obtener los beneficios del proceso penal que dice el artículo 20 constitucional, desde lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y lograr la reparación de los daños, sobre todo el debido proceso, proteger a la víctima y a los involucrados. Esos temas nos ocupan ahora en estas fechas a los operadores del sistema de justicia penal. Y bien, entrando en la materia, y cuando me invitó el maestro Olea a platicar sobre estos temas de protocolos nacionales de actuación en el sistema penal acusatorio, pues no me negué. La verdad es que es un tema fundamental, es un tema que además tuvimos la fortuna de participar activamente en las mesas de elaboración de los protocolos que voy a hablar ahora. Hay varios protocolos, me voy a dedicar a algunos de ellos, el tiempo no nos da para más, pero creo yo que a los protocolos nacionales de actuación aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tuvimos la fortuna de trabajar desde 2014, 2015, 2016, en mesas de un grupo que se conformó un grupo de trabajo federal, donde luego se sumó la Ciudad de México y el Estado de México, y que luego se subió a las conferencias conjuntas de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, para posteriormente ser aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Me voy a enfocar al Protocolo Nacional de Actuación de Policía como primer respondiente, al Protocolo Nacional de Actuación de Policía con capacidades para procesar el lugar de intervención, a la Guía Nacional de Cadena de Custodia, que tiene que ver con estos temas, y al Protocolo Nacional de Actuación de las funciones que hoy nos toca coordinar a nivel federal, que es el de seguridad en salas y el de traslados. Son estos protocolos nacionales de actuación que tuvimos la oportunidad de elaborar en el Grupo de Trabajo Federal que les comento, donde participamos Comisión Nacional de Seguridad, específicamente Policía Federal, el Sistema Penitenciario y el Servicio de Protección Federal, PGR, en aquel momento obviamente todavía la CETEC, Sedena, Marina, como instancias federales, el Poder Judicial de la Federación, la Defensoría Pública Federal, y posteriormente les digo, ya en la fase de análisis, adecuaciones, posterior publicación, se sumó la Ciudad de México, la Procuraduría. Este instituto participó activamente también en esos temas, y la Procuraduría también del Estado de México. Bien, ¿por qué en este grupo de trabajo federal decidimos elaborar estos protocolos nacionales de actuación? Como dice bien el maestro Juan José Olea, hoy en revisión, así hay que destacarlo, es un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se adecúen ya a la realidad operativa práctica del sistema, el protocolo de primer respondiente y su anexo, el informe policial homologado, el IPH, con sus 14 actas anexas que contiene. Esto hoy estamos, entre paréntesis les comento, en una mesa con las autoridades otra vez, revisando, alineando y adecuando el protocolo nacional de actuación del primer respondiente y el anexo al informe policial homologado. En un rato más abordaré directamente este tema. Antes quisiera comentarles por qué tomamos o por qué se tomó en la mesa esta decisión de elaborar estos protocolos nacionales de actuación. Si bien teníamos ya el texto de los 10 artículos de 2008 constitucional, en donde específicamente en el artículo 21 se hablaba de que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Bueno, ese fue nuestro parteaguas, la investigación del delito bajo la dirección jurídica del Ministerio Público, pero con un empoderamiento más sólido de las policías en el tema de la investigación. De ahí venía entonces la ley reglamentaria de ese artículo, la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, donde planteaba el fortalecimiento de la función de investigación de la policía y planteaba los tres perfiles en la función policial que ustedes conocen, no solo el de investigación, sino también el de prevención y el de reacción. Y bueno, pues estos tres perfiles, cualquiera de ellos pudiera fungir como primeros respondientes. Y además, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, en un momento dado incluso procesar el lugar de los hechos o de intervención. De ahí que nos dimos a la tarea, y ese fue el primer saque, si me lo permiten, de establecer estos protocolos para sentar las bases mínimas del trabajo policial, ministerial, pericial, en coordinación para lograr el objetivo del proceso penal. De ahí nacen entonces estos protocolos nacionales de actuación. Y vámonos por el primero, vámonos a hablar entonces del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. ¿Por qué se da este tema del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente? Ya lo platicábamos, al ser la policía, no solo la de investigación o ministerial, compartiendo créditos en la investigación de los delitos con el Ministerio Público o con el fiscal, pues teníamos que tener un parámetro que no solo fuera el propio artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de las obligaciones del policía. Teníamos que tener un parámetro que nos estableciera el piso de la actuación policial en las primeras diligencias, en aquellas diligencias de urgencia y de coordinación con el Ministerio Público, y de ahí nace este Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. Este protocolo tiene tres maneras de ingresar al proceso como policía primer respondiente. La primera de ellas, o tres rutas de acceso al mismo, tres disparadores para comenzar las funciones del primer respondiente. La primera de ellas es recibiendo la noticia criminal, la denuncia o la querella, que ahora la policía lo puede hacer, está facultada en términos, reitero, del 21 constitucional y del 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer, entonces, la puerta de entrada a las funciones del primer respondiente es esa recepción de la denuncia, del requisito de procedibilidad para empezar a actuar. El segundo que vamos a ver es el tema de el segundo disparador introductor de las funciones de policía primer respondiente, es la localización, aportación o descubrimiento de indicios o elementos materiales de prueba. Ahí es también, cuando esto ocurre así, el policía se convierte también en primer respondiente y tendrá que actuar como lo indica el protocolo. Y la tercera que vamos a abordar, que contempla el protocolo, el tercer punto de acceso, es la flagrancia. Cuando hay flagrancia, se tiene que obrar en consecuencia conforme al 16 constitucional y al propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ahí tenemos los tres parteaguas, los tres parámetros para poder fungir como primer respondiente. Y ustedes me dirán, bueno, pues ahí está el 21 constitucional, ahí está el Código Nacional, ¿para qué entonces armar un protocolo con un procedimiento de operación a manera de PSO, procedimiento sistemático de operación, o algunos le llaman alguna lista, un checklist sobre las funciones que tendría que hacer este primer respondiente? Y creo yo que es para dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es para darle seguridad al actuar policial, para que en un momento dado un asunto relevante, de trascendencia, importante, que llegara todo su camino procesal hasta la audiencia de juicio, pues entonces el policía que tuviera un andamiaje sólido del por qué justificar su actuar y del por qué convencer y persuadir al tribunal de enjuiciamiento de que actuó de tal o cual manera. Y el otro tema importante de tener un protocolo que se homologue a nivel nacional la función de este primer respondiente es que nos sirve mucho para la capacitación, que no cada entidad federativa o la federación va a andar capacitando como se entienda, como vayan uno pudiendo, teniendo sus formatos, teniendo cada uno sus expertices, sino a nivel nacional entonces poder homologar un programa nacional de formación sobre la función del policía primer respondiente o procesando el lugar de los hechos. Si tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, si tenemos una ley nacional del sistema de seguridad pública, pues entonces ¿por qué no tener un procedimiento homologado para las funciones, sobre todo en el lugar de los hechos? Y vámonos al primer tema, que es la denuncia. Cuando el policía primer respondiente recibe la noticia criminal, recibe esta denuncia, tiene que actuar de manera
importante de manera urgente, de manera presta. Primero, dice el protocolo, para verificar la veracidad o no de la denuncia. Eso es fundamental. De no ser verídica la denuncia, lo comunicará al Ministerio Público y tendrá que llenar un informe policial homologado sobre esa pues no confirmación de la denuncia. Sin embargo, de ser verídica la denuncia, en ese momento, como lo refiere el Protocolo Nacional de Actuación, tiene que actuar privilegiando por sobre todas las cosas la vida y la integridad de las personas. Tendrá que actuar, refiere el Protocolo Nacional, de manera urgente para proteger a los involucrados. Creo que es la primera actividad fundamental del policía en el momento de ser primer respondiente. Aquí quiero hacer un paréntesis. El protocolo señala, y parte de las modificaciones que estamos planteando ahorita en el nuevo proceso de mejora del protocolo de primer respondiente, que por cierto tiene que estar terminado antes de la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que, corrígeme maestro, pero creo que es en agosto la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y ahí tenemos que presentar el nuevo proyecto, el nuevo trabajo terminado del protocolo del informe policial homologado para que sea aprobado. En este nuevo proyecto estamos poniendo, en este nuevo modelo del protocolo del policía como primer respondiente, que primer respondiente puede ser toda policía, todo servidor público policial en funciones de seguridad pública. ¿Por qué pusimos el tema de todo servidor público policía o todo servidor público en funciones policiales? Porque las Fuerzas Armadas Salud, en el anterior protocolo decía que los primeros respondientes serían todas aquellas autoridades que realizaran funciones de seguridad pública. Sabemos que las Fuerzas Armadas, nos guste o no nos guste, hoy por hoy realizan funciones de seguridad pública, aunque no sea su ámbito de competencia, las realizan, y entonces entraban como primeros respondientes. Hubo una reforma al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se contempla a estas autoridades ya como coadyuvantes de la función policial, y entonces en esta mesa donde estamos con las Fuerzas Armadas, van a tener ellos un protocolo específico de autoridades coadyuvantes. El protocolo entonces corregido quedará que el primer respondiente será toda aquella autoridad policial en funciones de seguridad pública. Y ahí entra cualquier policía, no importa su perfil, no importa si es investigador, si es policía preventivo, si es policía de reacción, si realiza proximidad social, estará entrando en las funciones de primer respondiente. Si recibe la denuncia, entonces tendrá que actuar y de primer momento, regresamos al tema, proteger a los involucrados, para evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores o produzca consecuencias ulteriores. Refiere el protocolo y también el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué se refiere esto? Pues evitar que el delito siga causando más agravio en la sociedad, que se siga cometiendo. En ese tenor, entonces, un rubro importante del protocolo es que en ese actuar para que el delito no se siga cometiendo, el policía tendría que hacer uso legítimo y racional de la fuerza. Recordemos que la autoridad policial es la única facultada para hacer uso de la fuerza pública, y ahí el protocolo contempla como un anexo y de manera puntual los 6 niveles en el uso de la fuerza que están reconocidos internacionalmente, desde la presencia policial, el uso de comandos verbales, el uso de reducción física de movimientos, el uso de fuerza no letal, hasta llegar a la fuerza letal cuando haya peligro de riesgo en la vida o en la integridad física de las personas o de la propia del policía. Ahí puede utilizar la fuerza letal el policía. Entonces, este es un formato que se tiene que llenar aparte en el informe policial homologado, pero tendrá que actuar el policía para evitar que el delito produzca consecuencias ulteriores. Otro tema importante de la función policial es después de que ya está controlada esta situación, para evitar que el delito produzca consecuencias ulteriores, por supuesto que es atender a la víctima del testigo. Ahora en el protocolo pues se hace una reiteración del actuar policial para atender a la víctima del hecho delictivo, y entonces, en base a la ley de la materia, a la Ley General de Víctimas y a lo que refiere el Código Nacional, el policía tiene primero incluso que leerle los derechos a la víctima, tiene que proporcionarle atención, canalizarla a la autoridad inmediata a que se le realice la atención conducente, proporcionarle alimento, abrigo, en fin, para estar pendientes de que no sufra incluso una doble victimización. La víctima entonces juega en este protocolo de primer respondiente un papel fundamental.
Otro paso después que tiene que hacer una vez que está controlado el tema de la víctima es ubicar y entrevistar testigos. Esta situación ha sido controvertida con algunos colegas que hablan de que esta función de entrevistar testigos se le tiene que dejar específicamente continuar al Ministerio Público o a la Policía de Investigación solamente. Sin embargo, creo yo, y por eso está en el protocolo, a veces, y los que hemos trabajado aquí en el lugar de los hechos, los que hemos trabajado en investigaciones no me dejarán mentir, a veces la oportunidad solo toca una vez a la puerta y se va, y no regresa. Y qué mejor oportunidad que la que llegue en ese momento de que el policía reconozca a un testigo, a una fuente de prueba o a una fuente de información, para que tome por lo menos datos de empadronamiento del mismo testigo, pero también, ¿por qué no?, que haga la entrevista primaria de ese testigo. Hemos debatido cuando estuvimos armando el protocolo de actuación sobre la idoneidad o no de que el policía realice la entrevista. Quedó un acta de entrevista muy puntual sobre el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, referente a la actividad policial. Esta acta de entrevista del testigo pues lo llena el policía en coordinación con el entrevistado. Muchas gracias. Perdón, en relación con el entrevistado, y creo que ahí no se pierde una fuente valiosa de información. Creo yo que hay que aprovechar la dinámica de que se tiene al testigo, se tiene, además con condiciones que ya no las va a tener después el policía investigador o el fiscal. ¿Cuáles condiciones? Primero, la espontaneidad, la inmediatez ahí de la información es fundamental para que luego no se contamine con el dicho de otros testigos o para que luego no se nos olvide. A veces, por el propio trauma que se vive al presenciar un delito, se bloquea la mente posteriormente, o a veces, también hay que decirlo así, pues ya terceras personas aconsejan al testigo que mejor niegue, que vio algo, que participó, en fin, y ahí se puede perder una fuente importante de información. Entonces, por eso esta facultad de entrevistar a los testigos se le deja al primer respondiente. También, finalmente, el 21 constitucional, y así lo reitero, habla de que las policías son también copartícipas en la investigación, y estas entrevistas, por supuesto, que son actos de investigación también. Quedarán registradas en las actas que el protocolo tiene como anexos del primer respondiente, como antecedentes de investigación. Es un tema que también el protocolo refiere sobre las actas o registros de investigación, quedan en la carpeta de investigación del Ministerio Público como antecedentes de investigación, de los cuales el propio Ministerio Público podrá sacar datos de prueba para la vinculación al proceso y posteriormente ofrecerá a los testigos como medios de prueba ya en el escrito de acusación, ya en la etapa intermedia. Creo yo entonces que esta diligencia de ubicar y entrevistar testigos es fundamental que la realice el primer respondiente. Ya una vez en sede ministerial, ya una vez que se haya terminado de trabajar en el lugar de los hechos, pues ya será responsabilidad del policía investigador o de investigación y del Ministerio Público decidir si ese testigo sirve o no, si hay que hacer otra entrevista o una ampliación de la entrevista, o incluso si hay que llamar al testigo para prepararlo si llega a audiencia de juicio oral. Otro de los beneficios que ubicamos para plantear el tema de que sea el testigo, de que sea el primer respondiente que entreviste al testigo, es la oportunidad también para no causar una molestia en la ciudadanía. Y enfocábamos el tema en un mundo ideal, ojalá hacia allá vamos, de que todas las policías pudieran entrevistar correctamente a los testigos, pues que entonces si hay una buena acta de entrevista de testigos, esa acta le sirve al policía de investigación, le sirve al Ministerio Público que está integrando la carpeta, que está integrando la primera versión de teoría del caso, y ya no tiene que llamarse al ciudadano para volverlo a entrevistar, a menos que el asunto siga madurando y siga llegando a distintas etapas. Por supuesto que si llega a juicio oral tendremos que llamarlo para prepararlo, tendrá que llamarlo ya el fiscal, ya no el primer respondiente, ya el fiscal o el policía de investigación,
para prepararlo y que participe en juicio. Pero de no ser el caso, fíjense, de no ser el caso, con esa acta de entrevista del testigo que hizo el primer respondiente, le alcanza al Ministerio Público para aportar incluso datos de prueba en la vinculación y entonces obtener una suspensión condicional del proceso, un procedimiento abreviado o lo que resulte distinto a llegar a juicio. Bien, ¿qué otra actividad realiza el policía primer respondiente cuando recibe la denuncia? Ya ubicamos, resumiendo, proteger a los involucrados, evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores, atender a la víctima, realizar las entrevistas de testigos, y después viene algo también importante relacionado con el lugar, que es la protección y la preservación del lugar de investigación. El protocolo refiere en lo genérico lugar de intervención, porque pudiera ser un lugar de los hechos, un lugar del hallazgo, un lugar del intercambio, donde se encuentra el primer respondiente recibiendo la noticia criminal, y entonces en lo genérico hablamos de lugar de intervención, pudiendo ser alguno de estos que criminalísticamente pues se separan: un lugar de los hechos, un lugar del hallazgo o un lugar de intervención o un lugar de intercambio, perdón. Bien, este tema de la protección y preservación del lugar de los hechos o del hallazgo de intervención, pues es un tema de suyo delicado, es un tema de suyo que el policía tiene que hacer de manera correcta, porque se conecta, y ahí viene el conector con el segundo protocolo, que es el de procesamiento en lugar de los hechos. Se conecta el tema de la preservación con el posterior procesamiento del lugar de los hechos. Se requiere un cierto equipo. Hay por ahí a nivel federal, en la Policía Federal estamos equipando a las distintas divisiones de la Policía Federal para que tengan un kit básico de criminalística, de primer respondiente, precisamente para estos temas, para la preservación del lugar de los hechos, la respectiva fijación del mismo, porque recuerden que en el tema de la preservación, lo refiere el propio protocolo, el policía primer respondiente tiene que hacer una documentación del lugar, y una documentación, claro, en cuanto a un croquis simple, en cuanto a video, fotografía o en cuanto a una cronología narrada. Lo ideal sería que se grabara esta diligencia en audio y video, que se tomaran fotografías para que quedara documentada cómo estaba el lugar de intervención al momento en que arriba el primer respondiente, y además el tema de la preservación del mismo. ¿Quiénes estaban en el lugar de los hechos cuando arribó esta primera autoridad que conoció del hecho? ¿En qué condiciones estaba? ¿Por qué estaban adentro las personas que se encontraban en el lugar? Y además, ¿en qué condiciones físicas, atmosféricas, de luminosidad, en fin, se encontraba el lugar? ¿Por qué? Porque cuando luego lleguen los responsables del procesamiento o el policía de investigación, probablemente ya las condiciones ya no sean las mismas. Probablemente ya la condición de luminosidad varíe, las condiciones atmosféricas sean otras, hasta los olores ya hayan variado, y entonces el primer respondiente es una fuente de información fundamental del lugar de los hechos cuando él arriba. Vean entonces lo relevante de esta función del primer respondiente, que haya quedado en un protocolo homologado de actuación. Bien, como parte de este procesamiento o de esta preservación del lugar de los hechos, ahí el protocolo refiere las cuestiones criminalísticas que ustedes conocen sobre el método de preservación, dependiendo si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado para la clausura. Si es un lugar abierto, refiere incluso a manera de mundo ideal. Yo siempre digo que el sistema acusatorio, aunque ya estemos en una fase de consolidación, pues es aspiracional. A lo mejor estamos en un nivel medio del proceso de consolidarlo y nos faltan 8, 10 o 15 años para llegar a unos niveles de aceptación del mismo, donde los operadores tengan los insumos, estén capacitados, tengan la expertise, en fin, para poder tenerlo de manera más madura. Hoy por hoy, en ese nivel aspiracional, el protocolo contempla que se puede preservar con la cinta barrera, esta cinta amarilla que conocemos, para evitar que pasen las personas al lugar, y entonces mantener que en condiciones originales, indicios, objetos, en fin, en el propio lugar, y que no se contamine. Refiere el protocolo de ser posible incluso que se trabaje en una ubicando el área crítica de donde se encuentra el mayor o los indicios más importantes, poner una cinta roja, después una cinta amarilla para donde se encuentren las demás autoridades, y poner el puesto de mando, que vamos a hablar a continuación en esa, y después en un perímetro más amplio, a lo mejor una cinta verde, para que después de ese perímetro estén
periodistas, familiares, los que tengan que estar afuera del perímetro amarillo y del perímetro rojo. Eso en un mundo ideal ojalá se pudiera hacer así. Si no, una responsabilidad del primer respondiente es hacer un recorrido de observación, primero para ver si hay riesgos, y si hay riesgos latentes, si requiere apoyo, qué apoyo requiere de más equipo de él mismo, de su unidad, o requiere apoyo de paramédicos o de Cruz Roja, de Protección Civil, en fin, pero también para ver el perímetro que va a preservar y que va a fijar. Todas estas acciones las realiza el primer respondiente y en ese momento, ya que haya actuado, ya que haya realizado las labores urgentes, esa ya será una validación de él con su mando, avisa al Ministerio Público. Ustedes me dirán, ¿tiene que avisar al Ministerio Público de forma inmediata? Seguro que sí, así lo refiere el artículo 132 en la fracción primera, que refiere, avisará de forma inmediata y por cualquier medio al Ministerio Público, pero vean qué dice el artículo, y así lo referimos en el protocolo, de las acciones realizadas, es decir, de lo que ya realizó porque tenía que ser urgente. Porque si vamos a perder tiempo, entre comillas, hablándole al Ministerio Público, que además pues no siempre es rápido y no siempre es accesible comunicarse con el Ministerio Público, ya sea por central de radiocomunicación, por C4, por celular, por radio, no siempre es rápido, pues primero hay que hacer lo importante y lo urgente, proteger a los involucrados, evitar que produzca consecuencias ulteriores el delito, atender a la víctima, ubicar a los testigos, preservar el lugar, y entonces, ya que esté en estas condiciones, comunicarnos, eso sí, de manera inmediata, con el Ministerio Público para que él coordine las demás actividades. En esa comunicación con el Ministerio Público se tiene que establecer el nivel de riesgo, el tipo de delito, si hay detenidos, en fin, pero también viene el tema de la preservación del lugar. Y ahí empezamos entonces a conectar con el segundo protocolo, que es el de policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos o de intervención. Las actividades que ahorita narré del primer respondiente, por supuesto el protocolo es mucho más amplio y las detalla, en fin, tienen que ver con estos 5 puntos y que quedan vaciados en un informe policial homologado. Cada una de estas actividades se va a llenar en un informe policial homologado, que les reitero es el anexo de este protocolo, y que tiene que ver con cuestiones de lugar, fecha y hora de la comisión del hecho delictivo, quiénes intervinieron, quién es la víctima, si hay detenidos o no, qué características tiene el lugar de intervención, quiénes participaron, cómo se preservó, si hay lesiones, si hay vehículos, en fin, todo el tema de lo que tenga que hacer las observaciones o inspecciones el primer respondiente. Tenemos que llenar entonces un informe policial homologado que va a correr la misma suerte que el protocolo. Está sujeto ahorita a un análisis, a un escrutinio, para hacerlo mucho más amigable. La verdad es que nos quedó muy complicado. El IPH, y lo hemos platicado con el maestro Lea, quedó un documento de 8 cuartillas, más las 13 actas anexas o 14 que tenemos, donde se tienen que llenar. Si se llenara todo el protocolo, que no se llenan los campos específicos, pues serían más de 1.400 o 1.500 campos a llenar. Es un IPH, aunque se ha dado capacitación a los policías de los 3 órdenes de gobierno sobre el llenado del IPH, pues hoy es un instrumento que se puede simplificar, y en eso estamos trabajando con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con PGR, en Comisión Nacional de Seguridad. Estamos trabajando con las entidades federativas para hacer un informe más acorde a la realidad del policía, más amigable, y que quede este informe en la carpeta de investigación del Ministerio Público. Brevemente quiero hacer un acotamiento del IPH, porque creo que es algo fundamental. Ustedes dirán, bueno, el IPH existe desde que existe incluso la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2009, pues ya existía el informe policial homologado, ya existía el informe policial homologado. Sin embargo, era un informe policial homologado que servía para alimentar Plataforma México, y era un informe que servía para fines de estadística criminal, que servía para investigación para la prevención del delito, para hacer cartografía delictiva, mapas georreferenciales, redes de vínculos, en fin. Y eso sigue, el informe policial en la parte digital sigue trabajándose, pero la adecuación con este protocolo es que hicimos un IPH procesal.
es decir, hicimos un IPH en blanco y negro que se llena de puño y letra del primer respondiente y que queda en la carpeta de investigación del Ministerio Público. Por ende, entonces las partes lo pueden usar desde la vinculación a proceso, desde para argumentar un control de legalidad de la detención, para ofrecer medios de prueba en la intermedia o incluso en la etapa de juicio oral, y nos ha pasado mucho, para evidenciar inconsistencias del policía o para refrescar memoria también si es que le falla alguna información al policía que vaya como testigo a juicio. Bien, ese IPH entonces se vuelve un tema procesal y se vuelve un tema de que el policía tiene que estar bien entrenado para llenarlo puntualmente, porque ese informe llegará al defensor y ahí se ubicarán debilidades, inconsistencias del actuar policial y se puede volver un arma de doble filo. Bien, paso al siguiente protocolo, que es el de policía con capacidades para procesar el lugar de intervención. Cuando el primer respondiente termina su función, en comunicación con el Ministerio Público, este último toma una decisión dependiendo de lo que le narre el primer respondiente. ¿Quién va a llegar al lugar de intervención para relevar el mando al primer respondiente y para hacerse cargo a partir de ese momento del lugar de intervención? Por supuesto que el natural para hacerlo sería el policía de investigación. Sería el policía de investigación, pero muchas de las veces, porque no tenemos compañeros disponibles, porque están en otra labor, porque las distancias, en fin, puede arribar primero el policía con capacidades para procesar el lugar de intervención. Esta figura se refiere en el propio artículo 132 del Código Nacional, fracción octava, que dice que el policía tendrá que ser responsable de custodiar y resguardar los indicios y dará aviso, en su caso, al Ministerio Público y a la policía con capacidades para procesar. De alguna manera, no es que sustituya a los peritos, porque este protocolo ha causado algún tipo de enojo o algún tipo de descontrol en los servicios periciales, porque dicen, a ver, entonces ya los peritos ya no estamos, los peritos en criminalística de campo, ¿qué hacemos? No, por supuesto que están, por supuesto que es un área fundamental de la investigación del delito y un brazo auxiliar del fiscal fundamental. El tema es que muchas de las veces los peritos estaban sobrados para llegar a un lugar de los hechos. La verdad es que muchas de las veces un policía bien entrenado, bien capacitado y con un equipo de un kit ya más especializado que el del primer respondiente, puede hacer el procesamiento y no se requiere un perito, porque no es un dictamen pericial ni es un informe lo que se va a hacer al procesar el lugar, es una cuestión técnica. Claro que tiene que saber, claro que tiene que tener un cierto perfil el policía y claro que tiene que estar entrenado y equipado. Por eso, a diferencia del protocolo del primer respondiente, donde cualquier policía puede ser primer respondiente, aquí no. Aquí ya para el tema del procesamiento en lugar de los hechos, ya no cualquier policía tendrá que procesar el lugar de los hechos, ya tendría que ser un policía, y entonces el protocolo habla de unidades o de cuerpos de policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos. Estas unidades entonces se formarán en seguridad pública estatales o federales. Les comento que en Policía Federal, en nuestras 7 divisiones, y es parte de lo que me toca a mí coordinar, estamos formando nuestras unidades de procesamiento en lugar de los hechos, no solo en nuestra división científica, en la de inteligencia, en la de investigación, en antidrogas, en gendarmería, en fin, tenemos formando estas unidades porque en cualquier momento podemos ser llamados por el Ministerio Público como expertos en procesar el lugar de los hechos, y entonces no irá cualquier policía, irá la unidad especializada en procesamiento, ayudando a los peritos que de suyo son más escasos en estado de fuerza, y entonces acudirá este policía con capacidades para procesar el lugar. ¿Qué refiere el protocolo de policía con capacidades? Tres actividades, igual que el de primer respondiente. ¿Se acuerdan que el de primer respondiente decíamos puede empezar por denuncia, puede empezar por localización o puede empezar por flagrancia? Por cierto, explicamos ahorita el tema de la denuncia, no explicamos el de localización y el de flagrancia. Ahorita contemplo el tema de qué hace el policía con la detención, porque al momento de la puesta a disposición de personas y de objetos ante el Ministerio Público, pues es un tema que se nos complica a veces a la policía la coordinación con el MP, pero estos dos disparadores de localización o ubicación de indicios o el de detención se conectan con los mismos pasos del de la denuncia. Por eso los estoy obviando ahorita por razones del tiempo. El policía primer respondiente actúa si localiza indicios o si le aportan elementos de prueba, tiene que actuar de manera similar a la recepción de la denuncia. Y si se está ante una situación de flagrancia, lo mismo.
solamente que en la cuestión de flagrancia, en términos del 16 constitucional y del Código Nacional, pues tiene que hacer la detención de la persona que está cometiendo el delito o durante su persecución o por flagrancia en señalamiento, tiene que hacer la inspección de personas, tiene que trabajar con la cadena de custodia en caso de encontrarle objetos o instrumentos relacionados con el hecho delictivo al detenido, tiene que llenar de nuevo el IPH, como ya lo dijimos, y tiene que hacer la puesta inmediata a disposición del Ministerio Público. Lo demás son los pasos que ya mencionamos de la denuncia. Ahora, llega el policía con capacidades para procesar, se entera de que va a ser llamado a un lugar de los hechos. El protocolo de policía con capacidades para procesar refiere 3 momentos importantes: las actuaciones previas al procesamiento, las actuaciones del procesamiento del lugar en sí y las actuaciones posteriores al procesamiento del lugar de los hechos. Las actuaciones previas al procesamiento, por eso es importante la oportunidad de que se le comunique a la unidad de policía con capacidades que va a actuar, son fundamentales. El protocolo de policía con capacidades para procesar habla de que al mando del grupo de las policías con capacidades habrá un responsable. No importa si el grupo es de 2, de 3, de 4 o de 10, depende del hecho delictivo y el lugar de los hechos a procesar, pero siempre tiene que haber un responsable. Y ese responsable, cuando se entera que van a intervenir en un lugar, realiza y coordina las actividades previas al procesamiento. La primera de ellas es el conocimiento del hecho. ¿Qué hecho vamos a ir a procesar? ¿Qué equipo requiero? ¿Qué personal requiero? ¿Con qué expertise? ¿Requiero apoyo o no requiero apoyo de otras áreas? En fin, entonces prepara todas las actividades previas a arribar al lugar de intervención. Ya que tiene el equipo, ya que tiene la gente, ya que conoce el hecho, entonces arriba al lugar de intervención. Aquí viene un punto importante. Nosotros a nivel federal le llamamos de cortocircuito, porque nos ha fallado en las audiencias el tema de la coordinación con el primer respondiente y el relevo. ¿Quién releva al primer respondiente y quién se pone al mando del lugar? Para eso hay un acta de entrega-recepción del primer respondiente al policía con capacidades, si es que arriba antes que el policía investigador. El policía con capacidades se pone al mando y entonces le indica al primer respondiente, hacen una entrevista, se llena un acta que va a la carpeta de investigación del MP, que queda en el IPH, donde se refiere cómo se preservó el lugar, quiénes estaban dentro del lugar, la ruta de entrada y de acceso que el primer respondiente utilizó, en fin, horas. Tiene que estar muy precisa esta coordinación para que luego no haya debilidades, incluso con los indicios y la cadena de custodia. Entonces, este tema hay que practicarlo mucho, hay que ensayarlo, hay que concientizar a los operadores de que la entrega-recepción del lugar es fundamental. Y el primer respondiente entonces no es que se vaya, no terminó ahí ya su función, ahora está bajo la responsabilidad del policía con capacidades para procesar, que puede estar en seguridad pública esta policía con capacidades, pero también puede estar en las procuradurías. Es plausible que haya unidades de procesamiento dentro de la policía investigadora o de investigación, no solo los peritos, porque por lo que ya comentamos, a lo mejor es más fácil que arribe un policía que arribe un perito, y a lo mejor en muchos lugares, y eso es algo por lo que también decidimos dejar este protocolo de policía con capacidades para procesar, incluir esta figura, pues a lo mejor a veces el policía, el perito va a llegar a un lugar de algún riesgo para el procesamiento y él no es experto en manejar una cuestión de riesgo, no es experto en armas, no trae a veces portación, en fin. En cambio el policía sí. Entonces, si hay un cierto riesgo, y esa es decisión del MP a quién mandar a procesar el lugar, si es un lugar de cierto riesgo, una zona de riesgo, algún delito de alto impacto, en fin, a lo mejor el perito pues va a exponerse más que si manda a una unidad policial para procesar el lugar. No dejan de ser policías, no dejan de estar entrenados, no dejan de poder hacer uso de la fuerza, no dejan de poder reaccionar para un posible riesgo. Esa fue otra de los temas a resolver para dejar estas unidades de procesamiento del lugar, el tema del riesgo. Bien, estas son las actividades previas al procesamiento. Se entrevista con el primer respondiente, se llena el acta de entrega-recepción y entonces el policía que queda al mando le dice al primer respondiente: no te retires, de ser el caso, quédate brindándome seguridad perimetral, apóyanos en la preservación del lugar y entonces yo voy a procesar el lugar de los hechos. Se pone un puesto de mando, se dice, el protocolo habla de un puesto de mando del policía con capacidades para procesar, que el tema es pues que va a colocar en una mesa fuera del lugar de los hechos
el material a trabajar, los insumos, las actas, va a coordinar al equipo qué funciones va a hacer cada uno de los miembros del equipo para procesar el lugar, y entonces ahí terminan las actividades previas del procesamiento que refiere el protocolo. Ahora vamos a las actividades del procesamiento en sí. Y esas cuestiones, bueno, pues se entra al lugar de los hechos ya para hacer el procesamiento. Ustedes, los temas de criminalística no varían, están documentados en el protocolo, pero son los mismos que conocemos para hacer un trabajo en el lugar, desde la documentación y fijación con tomas genéricas. Ya no son las tomas del primer respondiente, que eran unas tomas más simples, aquí ya son tomas desde los 4 puntos cardinales, genéricas, medianas, de acercamiento y de gran acercamiento, para poder tener toda la perspectiva del lugar de los hechos, ubicando siempre el punto norte, toda la parte previa antes de entrar al tema del procesamiento. Ya en el tema del procesamiento, ahí el encargado de policía con capacidades, refiere el protocolo, ubicará el método de rastreo de indicios idóneo dependiendo del lugar de intervención. Si es un lugar cerrado como este, a lo mejor es un método en espiral. Si es un lugar abierto y de grande terreno, a lo mejor un método de barrida en franjas, todo lo que criminalísticamente conocemos. El método idóneo de búsqueda, de localización de indicios, como es parte ya que refiere el protocolo en el tema del procesamiento del lugar, la búsqueda, la localización y ubicación de indicios. Y aquí el tema de coordinación es importante, por lo menos 2 personas tienen que procesar el lugar, una para que haga el método de búsqueda y otra para que haga el método de fijación del indicio. El protocolo refiere los temas criminalísticos que se tiene que fijar el indicio a 90 grados, con tomas medias, acercamiento y gran acercamiento, sin señalizadores y con señalizadores. El señalizador métrico, el señalizador numérico o alfanumérico para ubicar el número del indicio, y el señalizador hacia el norte también para ubicar y poner en perspectiva el indicio. Todos estos temas son las cuestiones propias del procesamiento del lugar. Se hace el barrido, se ubican todos los indicios, y entonces el equipo de policía con capacidades refiere este protocolo, que se hace un trabajo para ver luego el levantamiento y embalaje de los indicios. La técnica que van a usar para, una vez localizado y fijado el indicio, hacer el levantamiento, el embalaje, que ahí a veces también se nos pierde la capacidad probatoria del indicio porque se hace un mal embalaje, no se hace un buen guardado del indicio, no se hace un buen sellado, un buen etiquetado del indicio, y por eso el protocolo creo yo que es bueno, porque establece las bases mínimas a seguir para este tema. En qué se tiene que embalar el indicio, de ser posible, a veces no tenemos otros elementos, pero en bolsas plásticas, en bolsas de papel, en cajas, dependiendo del tipo de indicio. Con qué tenemos que levantar el indicio, con guantes, con cubrebocas, el tema del traje Tyvek de bioseguridad para evitar intercambio y protección. Estoy hablando de un mundo ideal, estoy hablando del equipo ideal que se tuviera que tener, y así lo refiere el protocolo. De no ser así, y lo refiere el propio protocolo, con lo que tengamos a la mano, trabajamos el procesamiento, y será cuestión de explicarle al juez por qué lo hicimos así, y que bien o mal no se pierde el valor probatorio del indicio. El protocolo es aspiracional y contempla temas de equipamiento óptimo para poder levantar, embalar, sellar, etiquetar el indicio. Y estas son las actividades del procesamiento en sí, muy resumidas. Y luego vienen las actividades posteriores al procesamiento del lugar. Se retira el equipo del lugar de intervención y se toma otra decisión importante, otro cortocircuito que nos ha causado problemas en la práctica. En coordinación con el Ministerio Público, o si ya arribó al lugar de los hechos en Policía de Investigación, se toma la decisión de liberar o no liberar el lugar de intervención. Es una decisión que el investigador, una vez que la toma, quema un puente, se dice en el FBI, ¿no? Un puente donde ya no hay regreso. Cuando yo decido liberar un lugar de los hechos, o cuando yo decido incinerar practicar una necropsia, incinerar un cuerpo, ya no hay lugar, ya no hay marcha atrás, ya pierdo mi capacidad de regresar al lugar. Lo puedo hacer, puedo regresar al lugar, pero ya no es lo mismo, ya va a estar contaminado, alterado, modificado, y entonces ya no hay manera de esa contundencia probatoria, se debilita. Entonces la decisión de liberar o no, y cómo liberarlo y cuándo liberarlo, el lugar de intervención, le toca al Ministerio Público, pero en coordinación con el experto, que puede ser el policía de investigación o el policía con capacidades para procesar. Aquí hago un paréntesis: el protocolo en todo momento refiere que cuando arriba el policía de investigación, él se pone al mando, él releva del mando a quien esté,
al policía con capacidades, al perito, al policía primer respondiente, y él se pone al mando. El protocolo no refiere, aunque sí lo puede hacer, pero no lo refiere que arribe el Ministerio Público al lugar, por la tendencia del sistema acusatorio cada vez más empoderando al policía y que el Ministerio Público se dedique a ser un conductor jurídico de la investigación. Al ya no tener fe pública, pues ya no tiene tampoco muchas de las veces razón de que esté en el lugar de los hechos, pero sí el policía de investigación. Y él es los ojos, los oídos, la voz del Ministerio Público que está conduciendo jurídicamente la investigación. Entonces, la decisión de liberar el lugar y de dónde trasladar los indicios. Este es otro tema importante de actividades posteriores al procesamiento. ¿Quién decide? El Ministerio Público, la Policía de Investigación, o en su caso, si no, el policía con capacidades para procesar a dónde se van a trasladar los indicios. Puede ser a la bodega de depósito de evidencias o a la bodega de indicios, o puede ser al laboratorio, a periciales para práctica de informes o pericias en el laboratorio. Esa decisión la toma el Ministerio Público y la toma el policía de investigación. Hasta ahí terminan las actividades del protocolo de policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos. Entonces son actividades previas al procesamiento, actividades propias del procesamiento y actividades posteriores al procesamiento del lugar, siempre llenando los informes correspondientes. Este protocolo, igual que el de primer respondiente, tiene actas y tiene informes. Por supuesto que el que procesó el lugar de los hechos, el encargado del procesamiento, va a llenar un informe, va a llenar algunas actas sobre el trabajo realizado, cuándo recibió el lugar, a quién se lo entregó, cuándo se liberó, un acta de inventario de indicios, y por cada indicio también se trabaja un acta de trazabilidad del indicio, de cadena de custodia, que se conecta entonces con el siguiente instrumento que muy rápido voy a mencionar, que es la Guía Nacional de Cadena de Custodia. ¿Por qué quedó como guía nacional y no como protocolo este tema de la cadena de custodia? Lo pensamos y lo meditamos en el Grupo Federal, porque los protocolos que estamos viendo comienzan y terminan en un lugar del procedimiento acotado. El del primer respondiente comienza con la denuncia, la localización o la flagrancia y termina al momento de que preserve el lugar, y arriba va el otro experto. Ahí terminan las funciones del primer respondiente. El de procesamiento del lugar igual, arriba el lugar con actividades previas de procesamiento y posteriores, y está muy acotado donde termina la responsabilidad de ese policía. Sin embargo, la cadena de custodia es un procedimiento transversal, es un trabajo transversal a todo el procedimiento penal, desde la localización del indicio hasta presentarlo en juicio oral como evidencia. Por eso quedó como guía. Y entonces lo que refiere esta Guía Nacional de Cadena de Custodia es precisamente desde la localización del indicio, esta trazabilidad del indicio, donde va cambiando de mano en mano el indicio para cuidar el procedimiento de cadena de custodia y que no se pierda o destruya la capacidad probatoria del mismo, a dónde es trasladado el indicio, cómo fue su proceso de empacamiento, de etiquetado, de sellado, dónde se resguarda el indicio, quién es el funcionario encargado de su traslado, de su resguardo, de su recepción, pero también las salidas que tiene el indicio dentro del procedimiento, a dónde fue, al laboratorio de gabinete o al descubrimiento probatorio en la fase intermedia o a la audiencia de juicio oral para ser presentado como medio de prueba material en la audiencia de juicio, en fin, todo ese tema lo contempla la Guía Nacional de Cadena de Custodia hasta su liberación, hasta que el juez o la autoridad responsable ordenen su liberación. Esa es la Guía Nacional de Cadena de Custodia y hace una distinción importante entre lo que es un indicio, entre lo que son objetos asegurados, objetos asegurables, y entre lo que son pertenencias, porque a veces el policía o el propio fiscal a veces nos confundimos y los tratamos igual, a un indicio, a unas pertenencias o a un objeto o un bien asegurado, lo tratamos igual y no es el caso. Tenemos que tener diferencias para tratar a cada uno de estos puntos de manera individual, con sus respectivas actas, con su respectivo procedimiento de cadena de custodia claro, pero de manera distinta. La Guía Nacional, entonces, los invito a conocerla, a meterse un poco más al fondo de la misma, trabaja este procedimiento. Bien, estamos cerca al tema, a terminar nuestro punto, pero quisiera comentarles brevemente. Hemos hablado del protocolo de primer respondiente, hemos hablado del protocolo de policía con capacidades,
hemos muy rápido mencionado la Vía Nacional de Cadena de Custodia, y hay dos protocolos más de actuación propios de la función policial, que es el de seguridad en salas y el de traslado, que en un par de minutos, si me lo permite el maestro Lea, los quiero comentar. El Protocolo Nacional de Actuación de Seguridad en Salas refiere, como lo mencioné anteriormente, el trabajo de la policía procesal. La policía procesal a nivel federal es la actividad que me toca hoy coordinar. Está su sustento legal para la federación y las entidades federativas, está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el artículo 22 de esta Ley Nacional de Ejecución Penal se refiere las funciones de la federación y de los estados para contar con la policía procesal, que somos los encargados de realizar la custodia de los imputados, acusados o sentenciados, sus traslados. Ahí en este protocolo ahorita refiero el de traslados, pero ahorita me voy a enfocar en el de seguridad en salas. Cuando el Ministerio Público, por ejemplo, trabaja con detenido por una flagrancia o caso urgente y judicializa el asunto, lo pone a disposición del juez o del centro de justicia, y ahí ese protocolo refiere que esta autoridad policial se hace cargo del detenido y entonces lo cuida, se le den ahí una letanía, ve los cuidados que tenga que tener, candados de mano, en fin, y lo presenta en la audiencia y lo custodia. Y además, dependiendo las consecuencias jurídicas que el juez otorgue, medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, en fin, pues ese es el encargado de darle ese seguimiento. Si es de prisión preventiva, entonces ahí nos conectamos con el protocolo de traslados y realizamos, ese protocolo de traslados habla de esta función policial de realizar los traslados de personas y objetos. El protocolo refiere tres tipos de traslado: traslado inicial, traslados temporales y traslados definitivos. El traslado inicial es aquel que el imputado o la persona que va a ser imputada refiere o está cuando esté en sede ministerial en el tiempo de retención, las 48 horas que tiene el Ministerio Público para trabajar con detenido, y una vez que decide judicializar el asunto, pues vamos por él y lo trasladamos al centro de justicia o al tribunal o a la sala de audiencias, donde va a ser su primera audiencia de control de legalidad de la detención y vinculación a proceso. Ese es un traslado inicial. Los traslados temporales se dan en el tema de que cuando el juez dicta alguna consecuencia jurídica, alguna medida cautelar de prisión preventiva, hay que trasladarlo al centro penitenciario o a donde ordene el juez, y hacemos ese traslado temporal, pero también hay que regresarlo a la audiencia tantas y cuantas veces sea necesario, tantas y cuantas veces haya audiencias en el proceso penal para ese imputado, se hacen estos traslados. Y ahí se refiere una cuestión, en ese traslado, en ese tema, para los que les interesen los temas tácticos, logísticos de la función policial, ahí habla de cómo se integra un convoy, la avanzada del convoy, el vehículo blindado o el duro que va en el medio del convoy, y la retaguardia del convoy. Habla de cuestiones de emboscada y contraemboscada, logística de reacción para un traslado de alto riesgo, traslados marítimos, aéreos y terrestres, porque por nosotros, por ejemplo, Policía Federal, nuestra unidad hace varios traslados aéreos. ¿Cuál es la logística? Si conviene o no un avión o una aeronave de la institución. La mayoría de las veces no. Cuando es un imputado, los hemos trasladado por líneas comerciales, como vemos en las películas que hacen los marshals. Bueno, pues así nos toca trasladarlo por línea comercial, con un cierto protocolo que estamos en coordinación con las aerolíneas, y así los estamos realizando. Estos temas los toca el protocolo. Estos traslados iniciales, decía yo, temporales, y los definitivos son cuando ya es sentenciado, cuando hay que hacer reubicación de sentenciados de un centro a otro, privilegiando los derechos de la persona sentenciada para cercanía a domicilio o donde ordene el juez de ejecución, en fin. Este protocolo contempla esos traslados definitivos. Y otro tema importante que refieren estos protocolos y que hace la policía procesal, y lo platicaba con el maestro Lea ahorita antes de entrar a la plática, es el tema de la coordinación con las autoridades de seguimiento y supervisión a medidas cautelares y análisis de riesgo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas unidades de seguimiento a medidas cautelares, que según el propio código y según la ley de la materia, pues ya deben de estar integradas en los estados y en la federación. A nivel federal, esta unidad se encuentra todavía en un fortalecimiento dentro de la Comisión Nacional de Seguridad, pero es una autoridad administrativa, es una autoridad que hace el análisis de riesgo del imputado para ver si requiere o no cautela, y que esto se debate en audiencia de medida cautelar, y se le da un seguimiento, pero más de escritorio, más administrativo, a la medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Pero ¿qué pasa cuando
Esta medida cautelar distinta a la prisión preventiva, sobre todo aquellas de campo, donde hay que poner un brazalete de localización electrónico, donde hay que vigilar a un imputado que no salga de un domicilio, de un lugar, que no visite a ciertas personas o que frecuente ciertos lugares, la autoridad administrativa se le complica darle ese seguimiento y ahí es donde entra la autoridad policial. Ahí es donde el tema de policía procesal entra en juego. Se está haciendo un protocolo de actuación también nacional sobre las unidades de medidas cautelares, pero tiene que haber una coordinación fundamental con el protocolo de traslados, el protocolo de seguridad en salas, el protocolo de estas funciones de la policía procesal. Bien, pues muy hago la pluma, maestro Lea, pero son los protocolos de actuación que realizamos en el Grupo de Trabajo Federal, son los que hoy estamos volviendo a la mesa a revisar. Creo que es óptimo, ya con esto termino, creo que es muy bueno pues prácticamente un año de que se venció el plazo de 8 años para la implementación del sistema y que ya llevamos en todo el país con una vigencia plena para todos los delitos y en todo el territorio del sistema penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que es momento para mandar a revisión estos instrumentos tan delicados de la función policial, ministerial, pericial, el informe policial homologado, las actas que sirven de sustento al Ministerio Público para la actividad de investigación. Estamos trabajando otros proyectos con el maestro Lea, ya luego se los platicaré, cómo es la sala de mando, cómo es una reestructura al actuar de la investigación y del Ministerio Público, pero creo yo que estos instrumentos serán la base fundamental para una coordinación entre el fiscal encargado de la investigación, entre el policía primer respondiente, el que procesó el lugar, el investigador, y que haya una armoniosa coordinación de todas estas autoridades para llevar un asunto a sus distintas etapas y para armar una ganadora teoría del caso, y que no haya, como nos ha estado pasando en la realidad, que no haya estas debilidades, que la defensa por ahí se cuelga y nos puede tirar un caso, aunque la investigación esté muy bien hecha, pero por debilidades de estos formatos, de un llenado de actas, de una entrega-recepción de un lugar, de una cadena de custodia mal implementada, en fin, se nos puede caer o debilitar de manera importante un caso. Pues en esto estamos trabajando. Para mí, les reitero, es un placer estar con ustedes en esta, siento mi casa académica. Muchas gracias, maestro Lea, muchas gracias, maestro Hugo, y muchas gracias, y estoy a sus órdenes.